que tuvo un cargo muy importante durante el gobierno del expresidente Macri, y lo he visto últimamente con posturas claras al respecto de el Macri que fue y el Macri que es. Estoy hablando de Pablo Abeluto. Hola Pablo, buenos días, gracias por atendernos. Hola María Herminia, ¿cómo estás? Bien, un gusto escucharte y gracias por levantarte a esta hora para acompañarnos. No, ya estoy levantado. Bueno. Soy un pájaro tempranero nomás. Bueno, bienvenido al club. Digo, con la doble responsabilidad de estar despierto y de ayudarnos a pensar, además, de que de eso se trata Eso nuestro ya programa. No me comprometo. A eso. Sí. ¿Qué países, primero, qué país estás viendo, Pablo? Mira, estoy viviendo, te diría, en un país cuyo gobierno no me gusta, y en el cual las ideas de una parte de los argentinos, de una parte importante de los argentinos, expresadas en aquello que apoyan, se alejan mucho de las ideas en las cuales yo creo. Más que ideas, te diría, de emociones muy básicas, como por ejemplo el respeto por el otro, cosas que por ahí nos enseñaron o me enseñaron desde muy chico, y que hoy siento que ya no son tan importantes como lo eran en el país que a mí me gustaba o que imaginaba que me gustaba, y la sensación es cotidiana, es una sensación de vuelta, porque no es una cuestión de ideas políticas necesariamente en primer término. Es una visión sobre cómo convivimos, bajo qué premisas convivimos. Es decir, todos hemos estado acostumbrados, todos sabemos que convivimos en una sociedad con personas que no piensan como nosotros, pero con las cuales tenemos algunos acuerdos sobre qué se puede hacer, qué no se puede hacer, cómo nos tenemos que llevar, cómo resolvemos nuestras diferencias, esos acuerdos tan básicos que yo, como tantos otros, habíamos dado por sentados hace 41 años, hoy ya no parecen, al menos no parecen para mí, tan básicos y tan que se los pueda dar por sentados. Esa es mi impresión, digo, más allá de la política económica, de la política social. Si es un clima opresivo que va más allá o que se antecede las 1000 discusiones, las 1000 diferencias que uno puede tener con el gobierno actual. Uno tiene la idea que cuando estás afuera del poder ves las parcialidades de los unos y los otros, y cuando llegas al poder pareciera que el poder te da la totalidad, se arroga la totalidad y deja de respetar la parcialidad. No sé si lo digo bien. Sí, no, entiendo el punto al que vas. Sí, es así. De hecho, he visto a muchos antiguos compañeros de ruta que eran muy republicanos cuando gobernaban unos y ya no son tan republicanos cuando gobiernan otros, o que les importaba mucho la opinión del que piensa diferente cuando los que pensábamos diferentes éramos unos, pero ahora que los que pensamos diferente somos otros, ya no parece ser un valor tan importante, tan central. Pero bueno, eso también es parte de la política, ¿no? Lo que sí es cierto es lo que decís, el poder tiende a embrutecer un poco. Y quienes además se dedican a tratar de acaparar todo el poder posible,
los embrutece un poco más. Mm. Y desde luego, el ejercicio, hay dos ejercicios posibles. Uno es estar en el poder y, como dicen en el barrio, no creérsela. Mm. El otro es cuando es poder desplazarse y poder ver o escuchar o descubrir los puntos de vista que tienen quienes no están en el poder, cuando uno está en el poder. Uh-huh. Y eso permite seguramente, al menos en mi caso, lo ha permitido en más de una ocasión, iniciar una conversación, que a veces es difícil, con aquellos que no piensan como uno, y sostenerla y buscar, a partir de esos valores amenazados que mencionaba antes, encontrar puentes, encontrar vasos comunicantes que permitan imaginarnos un futuro diferente de este presente. Uh-huh. Digo que también es parte del principio de la política, y una parte que la política, sobre todo en la Argentina, ha perdido, que es la posibilidad del sueño, la posibilidad de la utopía, la posibilidad de encontrar en las palabras puntos de acuerdo por lo que esas palabras significan para todos. Y hoy esas palabras están perdiendo su sentido, entonces creo que es más importante que nunca. Digo, la violencia empieza en las palabras, pero también podemos intentar que la alternativa a la violencia también surja de las palabras. Claro, claro. Leí mucho y te leo y te sigo hace mucho tiempo, pero el otro día vos decías que casi creo, a ver, recordarlo casi de memoria, que el PRO casi fue un invento de Marcos Peña. ¿Qué fue el PRO y qué es hoy, en todo caso? Bueno, yo te puedo decir que fue el PRO para mí. A veces dudo que lo que fue el PRO para mí haya sido efectivamente el PRO, pero al menos aquel PRO que era para mí, sí, creo que sí había nacido de una inteligencia y de la lucidez de Marcos Peña, que era por entonces un joven legislador de la ciudad de Buenos Aires, muy joven, aún hoy es muy joven, digo, no llega a los 50 años, o sea que hace 20 no llegaba a los 30. Y creo que Marcos Peña imaginó, diseñó una alternativa política para la Argentina que era liberal, pero en un sentido mucho más moderno y democrático que el que había tenido el liberalismo en la Argentina, que siempre había estado muy ligado a los gobiernos autoritarios e incluso a los golpes de Estado. Entonces, porque era un liberalismo estrictamente económico, no, como decía Mariano Grondona, con quien trabajé hace muchos años, y publiqué algunos de sus libros. Mariano decía que los liberales argentinos, después de la dictadura, han estado más pendientes de la libre flotación del dólar que de la libre flotación de los cuerpos en el río. Y esa tradición autoritaria del liberalismo, bueno, el PRO, aquel PRO de 2010, 2012, 2013, 2015, parecía romper con esa tradición autoritaria, incorporaba temas que habían sido propios de la agenda más progresista, como la cuestión ambiental, las cuestiones de género. Fue el partido que en el poder llegó a proponer la discusión parlamentaria sobre el aborto. Tenía muchos rasgos de, al menos, de un liberalismo democrático novedoso para la Argentina. Esa identidad duró hasta que terminó el gobierno del presidente Macri. Digo, más allá de que había otras identidades en pugna, ¿no? Digo, Patricia Bullrich integraba el gabinete, pero no era alguien que se sintiera
interpelada por esas ideas modernas que traía Marcos Peña. Y otros tampoco. Pero cuando se pierde el gobierno, ese sector más conservador, más mileísta antes de Milei, para llamarlo de alguna manera, más autoritario, ese sector se hizo el control del partido, y así como aquel Macri había apoyado y se había comprometido con aquellas ideas novedosas y más contemporáneas que había traído el PRO en su inicio, luego se comprometió con el mismo entusiasmo con las ideas más reaccionarias de Patricia Bullrich primero y de Milei después. Claro, claro, claro. ¿Y hoy qué ves en cuanto al PRO? Bueno, y a ver, el PRO ha sufrido quizás la decisión más severa de su historia con la separación de Horacio Rodríguez Larreta. La de Patricia Bullrich no la cuento porque yo creo que Patricia Bullrich fue más bien una rara avis dentro del PRO, nunca representó aquel espíritu modernizador, y así como vino se fue. En el caso de Larreta es diferente, porque Larreta estuvo ahí desde el inicio, claro, de su fundación. Ahora abraza el desarrollismo, ¿no? Tiene un centro de estudios, bueno, va como candidato a legislador. Sí, de hecho yo participo del movimiento al desarrollo. En realidad él siempre tuvo un origen desarrollista, y eso seguramente era parte de las diferencias con otras ramas del PRO que tienen una visión liberal más extrema, y que por eso apoyan las políticas del presidente Milei. En el caso de Larreta, para mí tiene dos valores que son importantes en el medio de toda esta discusión frente a lo que va a pasar con el PRO. Uno es el que tiene que ver con la gestión. El PRO, además de ser todo eso que dije antes, o de pretender serlo, o de querer representarlo, además de ese liberalismo moderno, también se presentó ante la sociedad como un partido que gestionaba bien la cosa pública. Y de hecho lo hizo en la ciudad de Buenos Aires. Digo, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero la ciudad de Buenos Aires, después de 16 años, de los primeros 16 años de gobiernos del PRO, con Macri como jefe de gobierno y Larreta como jefe de gabinete los primeros 8, y luego con Larreta como jefe de gobierno los siguientes 8, fue una ciudad que vivió una vertiginosa transformación y modernización. Pero eso, como la identidad liberal y democrática, la capacidad de gestionar bien se esfumó con la llegada de Jorge Macri a la ciudad de Buenos Aires, a la jefatura de gobierno. Y ya el PRO no es lo que era en aquello en lo que había sido realmente bueno, creo yo. Y de manera tal que fue perdiendo dos rasgos muy distintivos de su identidad, y en la política, como creo que en cualquier otro orden de la vida, si perdés tu identidad lo perdiste todo. Claro. Si ya nadie sabe quién sos, qué representás, con qué estás de acuerdo, con qué no estás de acuerdo. El PRO, a lo largo de este año y medio, supo representar ideas antagónicas a las que había promovido siempre. Claro. ¿Qué imaginás, un pensante como vos, qué imaginás que viene en Argentina, en esta Argentina en donde más que nunca volvemos a lo pendular, ¿no? De tal vez un sobregiro progresista, un sobregiro reaccionario? Sí, bueno, yo creo
que, te lo digo, creo, Ujú. y no dejo de decirte también qué es lo que quiero, Ujú. al mismo tiempo que es lo Sí. que creo. Es decir, y quizás eso sea un error, pero no sería honesto no decírtelo. Digo, yo quiero y creo que vamos a que lo único, la única señal luminosa de este tiempo tan oscuro, el único lugar donde yo veo una chispa en el medio de tal vez la oscuridad más oscura, Ujú. perdón, valga la Sí, sí. redundancia, de toda nuestra historia democrática, es en la posibilidad de la conversación y del encuentro entre aquellas personas que hemos estado enfrentadas, que hemos tenido puntos de vista diferentes, que hemos sido agresivos unos con los otros, que nos hemos cancelado en las redes, que creíamos que teníamos razón en todo, y que hoy sabemos, dados los resultados y dado que gobierna quien gobierna, que evidentemente no teníamos razón en todo. Claro. Y que algunas cosas hemos hecho mal, pero que tampoco se trata de pegarnos con el látigo, sino de empezar a conversar y empezar a encontrarnos en el diálogo. Y digo empezar a conversar porque empezar a caminar ya lo hemos hecho en las marchas recientes por los jubilados, en las marchas por el orgullo, en las marchas a favor de las universidades, Uh-huh. y manifestándose en las redes frente a cada bravuconada del gobierno. Entonces, ese terreno para una nueva conversación, probablemente con menos certezas, con más perplejidades, con más curiosidad por el otro, con menos prejuicios, esa conversación genere aquello que va a ser, que tiene que ser tan nuevo como nuevo fue Milei hace un par de años. Claro. Es decir, no puede tener el rostro de la reconfiguración de lo viejo, que lo viejo tiene que estar, pero la transformación viene de abajo hacia arriba y creo que va a tener formas que todavía no conocemos, rostros que todavía no conocemos, tal vez algunos que estemos empezando a conocer, pero va a ser algo muy diferente de como lo fue en su momento Milei, como lo fue en su momento el PRO, como lo fue en su momento el kirchnerismo. Es decir, va a tener esa potencia y de vuelta es el único pedacito de luz que filtra este momento tan oscuro. Un placer escucharte. Muchísimas gracias por este rato con nosotros. No, gracias a ustedes, gracias a vos y hasta la próxima. Claro que sí, te vamos a seguir buscando para que nos ayudes a pensar. Gracias. Pablo Abeluto. En Grupo Oroño podés gestionar de manera online tus turnos médicos de forma rápida y simple a través de geored.com.ar. Ingresá en la web, elegí tu profesional